Amigos de Público.bo, en esta oportunidad vamos a dialogar, vamos a conversar con Enrique Velasco, director ejecutivo del Instituto de Asistencia Social, Económica y Tecnológica del INACET. Es un experto en temas financieros y no vamos a hablar en esta oportunidad de financiamiento o financiación. Vamos a hablar de algo nuevo que quizás ustedes no han escuchado comúnmente, es la financiarización de la economía en nuestro país. Le doy la bienvenida a Enrique Velasco y la primera pregunta que le hago, ¿qué es la financiarización de la economía en Bolivia? Buen día, Cacho. Un saludo para ti, para todos tus teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, fíjate que desde los tiempos de Adam Smith, la forma como se ha ido interpretando la economía es que la forma de generar riqueza se tenía que hacer a través de lo que era la producción de bienes y servicios tangibles. Es decir, se entendía que agregar valor, transformar una materia prima en un producto final, era la forma de generar nuevos valores en la economía. A partir de digamos, los años 70 o los 80, cuando el neoliberalismo empieza a entrar fuertemente como paradigma en lo económico, se cambia ese concepto y entonces se privilegia todo lo que son las transacciones financieras o los mecanismos financieros como formas de crear valor en la economía, ¿no? Entonces, a partir de eso, tiene muchas consecuencias importantes en lo social, porque el privilegiar la especulación financiera, la compra de acciones en las empresas, el uso de instrumentos financieros para las hipotecas y todo aquello para empezar a generar ingresos o rentas a la sociedad, como que van dejando detrás o de lado la generación de empleo, la generación de actividades en las cuales el ser humano a través de su trabajo pueda generar el valor en la economía. Y eso pues ha generado condiciones en las cuales de alguna manera la distribución del ingreso en las sociedades, la concentración de la riqueza en pocas manos se ha ido asentando significativamente y esa es la razón por la cual hoy vemos un Jeff Bezos, qué sé yo, a los dueños de Google o de estas grandes transnacionales que van acumulando cada vez más la riqueza en la sociedad. De hecho, se habla que hoy por hoy no más de 80 personas controlan un porcentaje altísimo de la riqueza a nivel mundial. Entonces, la financiarización específicamente es aquel patrón de acumulación en los cuales los beneficios se generan ya no a través de la generación de bienes tangibles, de productos tangibles, sino a través de la especulación financiera, ¿no? Esa es la idea. Si la financiarización ha acelerado la concentración de la riqueza en pocas manos, en nuestro país, Enrique, ¿qué sectores se han beneficiado con la financiarización? ¿Los ahorristas, los banqueros, el Estado? ¿Qué sectores se han beneficiado? Bueno, como bien mencionado, dentro de lo que son los pilares del modelo, se suponía que la financiarización era un instrumento que iba a permitir modernizar la economía, iba a contribuir a que la gente ahorre más, ¿no es cierto? Y ese mayor ahorro se canalice a los sectores productivos generadores de valor. Pero si uno analiza cuál es la estructura y cómo ha ido evolucionando la estructura del ahorro, por ejemplo, separando lo que es el 1% de las cuentas más grandes, ¿no? Respecto al 99% de las cuentas restantes, y aquí te aclaro, en total en las cuentas de ahorro son aproximadamente 12 millones de cuentas de depósito de ahorro que hay en los bancos, y alrededor de la 10ª parte de eso son cuentas acreedoras, deudoras, digamos. Pero de ese monto, el 1% de las cuentas más grandes, si podemos ver en cuanto a cuál ha sido la evolución, encontramos que el 1% de las cuentas más grandes han ido aumentando su participación en el ahorro desde un 59%, desde un 55% aproximadamente, hacia casi un 85%, mientras que las cuentas, el 99% de las cuentas que hacen el grueso de la población boliviana, han caído su participación del 40 al 15 o 16%. En otras palabras, el ahorro no necesariamente ha aumentado, de hecho, se ha reducido proporcionalmente en las cuentas más chicas, mientras que ha crecido en las cuentas más grandes.
Pero cuando vemos las cuentas de la cartera, o sea, de la deuda, el proceso es totalmente diferente. La cartera, la deuda del 1% de las cuentas más grandes ha caído de un 52% a un 45%, mientras que la deuda, la cartera del 99% de las cuentas más pequeñas ha aumentado de un 44% a un 55%. En otras palabras, contrariamente a lo que el modelo proponía, que los hogares, los pequeños ahorristas iban a aumentar su ahorro y reducir su deuda, por supuesto, ha sucedido exactamente lo contrario, ¿no? Ahora, si uno se pregunta quiénes se han podido beneficiar de esto, claramente no ha sido la sociedad, no ha sido tampoco el sector productivo, porque si bien hay, digamos, reglas en la ley de servicios financieros que dice que un 60% de la cartera tiene que ir a las actividades productivas, cuando uno analiza efectivamente cuánto ha ido a los sectores productivos, uno se encuentra que la gran cantidad de los recursos en realidad han ido al tema de la construcción y al sector inmobiliario, que no es otra cosa que un sector especulativo en el ámbito financiero, porque no son bienes transables, no es algo que aumente la riqueza de la sociedad, que genere nuevos bienes y servicios, sino simplemente está generando activos financieros que no contribuyen a mejorar el ingreso de la sociedad. Pero si vemos a los bancos o al sistema financiero como tal, ahí nos damos cuenta que si analizamos cómo ha sido la evolución de sus utilidades, por ejemplo, desde 1990 hasta el año 2017-2020, lo que encontramos es que las utilidades del sistema financiero en algunos años aumentaban, en algunos años caían, pero más o menos en promedio eran 15 millones de dólares entre 1990 y 2005. Pero a partir de 2006, esas utilidades se disparan tremendamente y hoy por hoy, si los bancos no ganan 300 o 400 millones de dólares al año, no se sienten conformes, ¿no? El problema de esto es que esa mayor utilidad del sistema financiero no se origina en mayores beneficios para la sociedad, porque también podemos ver que si uno analiza cómo ha ido incrementándose anualmente los ingresos del sistema financiero respecto a, por ejemplo, al PIB, que es el ingreso de la sociedad, vamos a encontrar que los ingresos financieros operacionales han ido aumentando mucho más rápido que el PIB. Y eso significa que la deuda está creciendo más rápido que los nuevos ingresos que debería generar la intermediación financiera, ¿no? Y eso, por supuesto, al final del día va a terminar mostrándonos que el patrimonio de los bancos que era relativamente constante y alrededor de 500 millones de dólares hasta el 2005-2006, hoy se ha multiplicado por 5 veces, ¿no? Y si utilizásemos algunos indicadores que la gente puede entender, por ejemplo, los bonos, Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juan Azul de Padilla, etcétera, en 2006-2007, todos los desembolsos anuales en los bonos eran aproximadamente 250 millones de dólares, mientras que el patrimonio de los bancos era 500 millones de dólares, es decir, el doble. Pero hoy por hoy, el patrimonio de los bancos está cercano a los 2.500, 3.000 millones de dólares, mientras los desembolsos anuales se han quedado alrededor de 500 millones de dólares. Es decir, el patrimonio de los bancos hoy es 5 veces lo que cada año se desembolsa en la Renta Dignidad, Juancito Pinto, etcétera, etcétera. Y para último datito al respecto, últimamente se ha venido planteando, bueno, que la Renta Dignidad ya no tiene muy buenos ingresos y hay que ver cómo se va a financiar esto. Fíjate cómo es la desproporción. Solamente en los ingresos por comisiones, no por intereses, solamente por comisiones que tienen los bancos, sobre todo en el tema del cambio de moneda de dólares a bolivianos, los bancos están ingresando alrededor de 500 a 600 millones de dólares al año. Eso sería suficiente para pagar la Renta Dignidad. Entonces, todo esto te está dando datos y cifras que te van mostrando que de alguna manera la financiarización de la economía está beneficiando a no más de 20 familias, que son las que controlan un poco la banca privada, mientras que el conjunto de la sociedad está teniendo que bancarse con financiar todo aquello, porque estos ingresos, y con esto termino,
surgen precisamente porque la política del gobierno, fundamentalmente desde 2006, lo que ha hecho es privilegiar la intermediación financiera y no le importa que el banco gane mucho dinero porque, como decía el expresidente, vicepresidente García Linera, no importa que los bancos ganen mucho porque de ahí el Estado tiene una alícuota en lo que son las utilidades de los bancos. Pero se olvida el gobierno que esas utilidades y ese ingreso no sale del vacío. Ese ingreso sale de quitarle, de restarle ingresos al aparato productivo nacional, es decir, a la economía que realmente genera actividad económica, y entonces le quita 3.200 millones de dólares al año en intereses y en activos financieros, mientras que el Estado le devuelve a la sociedad, digamos, la quinta parte de eso a través de los bonos, ¿no? Entonces, aquí hay una lógica perversa que habría que tratar de corregir si queremos que efectivamente el sector financiero contribuya a tener un aparato productivo que fundamentalmente se traduzca en la generación de empleo y en la equitativa distribución del ingreso. Ahí va la siguiente pregunta, Enrique. Tú dices que está claro quiénes se han beneficiado con la financiarización, que ha sido el sistema financiero privado en nuestro país, que han subido las deudas y han bajado los ahorros de la gente que deposita su dinero en las entidades financieras. ¿Cómo se revierte esta tendencia, Enrique? Bueno, nuevamente, el tema es que, para empezar, creo que hay que corregir la lógica bajo la cual se ha estado manejando la política económica en el país, obviamente en los últimos 15, 20 años, pero en realidad desde más atrás, ¿no? Si hablamos desde los 50, 60, en ese momento Bolivia tenía un ingreso per cápita comparable al promedio de América Latina. Hoy estamos peleando los últimos lugares con Nicaragua, Honduras y Haití probablemente. ¿Y eso por qué? Porque la lógica de nuestra economía no ha sido una lógica en la cual se privilegie la generación de valor a partir del esfuerzo, del trabajo de la gente, y se privilegia más bien el capital. De ahí que tenemos el extractivismo, donde tenemos grandes inversiones de capital, pero muy poca generación de empleo. La clave de una economía sostenible a largo plazo es aquella en la cual la generación de valor está originada en el esfuerzo de la gente, en el trabajo de la gente, la creatividad de la gente, y los beneficios del crecimiento no se van al Estado o a los dueños del capital, sino que se van directamente o lo más directamente posible precisamente a los hogares y a los trabajadores. Todo eso en esta economía que supuestamente es una economía antineoliberal y anticapitalista se han olvidado. Acá lo que importa es un poco capturar rentas para el Estado y el Estado quiere redistribuir aquello. Pero por supuesto eso es un mecanismo muy ineficiente, ¿no? La forma que tenemos para superar este asunto es entender efectivamente cómo funciona en la práctica la economía. No lo que te dice la teoría, no lo que te dice, digamos, el interés político, sino efectivamente una economía en la cual, repito, la creación de valor, la persona, el ser humano, sea considerado la fuente de la riqueza y sean los hogares los beneficiarios finales. Y esto significa una economía diversificada, una economía donde definitivamente el Estado promueva todo tipo de actividad económica, por supuesto formal, que tenga esas características. En el caso nuestro, lo que estamos teniendo es simplemente una concentración en el extractivismo, que repito, genera muy poco empleo, y además nos hace absolutamente dependientes de mercados externos y de pocos mercados externos. Se nos está terminando el gas y ahora estamos apostando con todo lo que se puede al tema del litio, pero no cambia para nada el hecho de que ese tipo de economía no es una economía que esté orientada al pleno empleo, ¿no? Una economía, digamos, con objetivos de desarrollo a largo plazo, tiene que ser una economía en la cual el pleno empleo sea uno de los indicadores fundamentales de avance. Has tocado un tema importante, que es el contexto internacional en el que Bolivia está inscrito. Se viene un ciclo recesivo, así lo anuncian varios expertos internacionales, producto principalmente del conflicto bélico en Ucrania. Mi última pregunta, Enrique, ¿es la financiarización beneficia, blinda nuestra economía o va a terminar afectando a estos sectores productivos, a la sociedad, como tú has señalado?
Bueno, mira, lamentablemente este es un rasgo bastante preocupante, porque por el tema de la financiarización, la estabilidad de precios y todo aquello, lo que hemos hecho es ir destruyendo nuestro aparato productivo. En el año 2005-2006, el componente importado o las importaciones respecto al consumo de los hogares era más o menos un 33-34%. Hoy las importaciones representan casi el 65% del consumo de los hogares. En otras palabras, lo que comemos, lo que usamos, nuestra vestimenta, etcétera, etcétera, todo eso está viniendo desde afuera. ¿Por qué? Porque hemos mantenido un tipo de cambio fijo, a la vez que hemos permeado nuestras fronteras, porque como no hemos sido capaces de generar empleo de calidad, la mayoría de la gente ha ido buscándose bajo el eufemismo de emprendedorismo. Hemos ido a una autoexplotación laboral, fundamentalmente en lo que es el empleo informal, y el empleo informal está particularmente vinculado a lo que es el contrabando. Entonces, hemos empezado a comernos internamente nuestro aparato productivo, y hoy por hoy, por supuesto, la financiarización ha hecho que seamos tremendamente dependientes de productos externos, precisamente para preservar la estabilidad de nuestra moneda, y esa estabilidad de la moneda, la baja inflación, lo que hace en realidad es privilegiar a los activos financieros, no necesariamente a la actividad económica. Pero bueno, el punto es que nos hemos ido aislando productivamente del resto del mundo, excepto, por ejemplo, en el caso del gas o de algún recurso natural, y eventualmente en los próximos años de repente del litio. Pero eso, por supuesto, que nos pone en una situación altamente vulnerable a lo que son los mercados externos, porque si dependemos, como hemos visto en el caso del gas, por ejemplo, de solamente dos mercados, y no tenemos realmente la capacidad de fijar precios, de fijar cantidades, bueno, estamos obviamente como una veleta, digamos, siendo movida por el viento, por la dirección del viento. Y eso, creo que esa precariedad es tremendamente peligrosa en un momento donde el mundo va a tener bastantes sacudones por el tema de la guerra como tal, pero también por el tema mismo de que la financiarización parecería que está agotándose en sí misma, porque ya es cada vez más claro, lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, que la financiarización es la causa principal de la acentuada desigualdad que se ha dado en las economías, digamos, desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y eso va a tener consecuencias porque de alguna manera se van a tener que hacer ajustes dramáticos, importantes, y nuestra economía, tan pequeña como es, tan aislada y tan dependiente de pocos mercados, por supuesto que no tiene mecanismos propios de defensa. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por ilustrarnos a Público.bo, a quienes nos siguen cotidianamente a través de nuestro portal, en este tema importante que es la financiarización, cómo se ha ido instalando en nuestro país, cuál es el presente en este momento y cuáles van a ser las consecuencias en el futuro. Te agradezco mucho, Enrique Velasco, director ejecutivo del INACET, por esta ilustración sobre el tema de la financiarización. Te mando un abrazo y en próximas oportunidades estaremos nuevamente en contacto con Público.bo. Muchas gracias, Cacho, y muchas gracias a Público.bo. Muy agradecido. Adiós.